Queridos amigos, muy buenas tardes, que el Señor me les bendiga grandemente. En esta ocasión quisiera invitarles a reflexionar en la afirmación: Jesús es la palabra de Dios viviente. Nuestro Señor Jesucristo es la palabra de Dios viviente. Y quiero inspirar estas reflexiones en el versículo 1 del capítulo 1 del Evangelio según San Juan, que dice literalmente de la manera siguiente: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Mis queridos amigos, este texto surge del episodio donde el apóstol Juan describe, explica, habla cómo el Verbo fue hecho carne, cómo el Padre Celestial fue hecho carne en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Antes de profundizar un poco en mis reflexiones, quisiera compartir con vosotros algunos significados tomados del diccionario de la Real Academia, del diccionario bíblico, de comentaristas bíblicos, del término verbo. Un significado uno: la palabra verbo procede del étimo latino verbum, que significa palabra. Un verbo es parte de la oración. Es una categoría gramatical que expresa semánticamente una acción, un estado o un proceso. El verbo también es la traducción del griego de la palabra logos. Y bíblicamente, según la Biblia, el significado del verbo, el verbo es la definición, es la explicación y expresión de Dios. Es la máxima expresión de Dios. Así como enseñamos que nuestro Señor Jesucristo, el Jesucristo hombre, es la máxima expresión de Dios, es la máxima manifestación del Padre Celestial, el Verbo es la definición, es la explicación y expresión de Dios. Esa es la razón por la cual el evangelista empieza diciendo: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Fíjense que esto tiene de alguna manera vinculación con el objetivo, con la intención o el propósito del Evangelio de Juan, que es explicar la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Mis queridos amigos, volviendo al tema en referencia, al tema que tenemos sobre la mesa, el Señor Jesucristo es la palabra del Dios viviente. Fíjense, voy a enfatizar rápidamente en dos aspectos. El primer aspecto: si nosotros revisamos las Escrituras, sobre todo en los Evangelios, se hace mucha referencia que cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo en esta tierra, mucho de las acciones de Él, de los episodios, en los eventos en que Él participó, hace referencia: para que se cumpliera la Escritura pasó tal cosa. Para que se cumpliera la Escritura pasó tal cosa. Él mismo lo remarcó. Fíjense que cuando Él estaba en el Getsemaní, Él dijo: Padre, si es posible, páseme esta copa, pero no sea como yo, sino como tú. Si en definitiva no puede pasar esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. De tal manera que la voluntad del Señor Jesucristo, la voluntad de Dios, era que se cumpliera todo lo que estaba escrito en la ley, en los salmos y por los profetas del Señor Jesucristo. O sea, del Antiguo Testamento y el Nuevo, la palabra de Dios se cumplió en el Señor Jesucristo. Y para concluir, quiero remarcar que el Señor Jesucristo, Él preparó, Él elaboró, Él construyó la palabra de Dios, porque sus propias enseñanzas forman parte de la palabra de Dios. Por ejemplo, cuando él decía: el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Aquí Él está construyendo la palabra de Dios cuando Él dice que el Hijo del Hombre es el pan de vida. Cuando el Hijo del Hombre, o mejor dicho, cuando Él dijo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará más en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. De tal manera que todas las enseñanzas
dadas por el Señor Jesucristo forman parte de la palabra de Dios. Esa es la razón por la cual afirmamos con propiedad, con fundamento y con autoridad que nuestro Señor Jesucristo es la palabra del Dios viviente. Y eso es lo que Él quiere, que nosotros vivamos la palabra de Dios, que nosotros, que nuestros procederes, nuestras acciones, nuestros comportamientos, nuestras actuaciones estén reguladas por la palabra de Dios, que nosotros vivamos la palabra de Dios, que nosotros hagamos la palabra de Dios, que nosotros seamos hacedores de la palabra de Dios, que nosotros hagamos la justicia de Dios. Bueno, gracias por haberme oído. Buenas tardes. Pasen bien el resto del día y la semana.